Era ciego y veo hoy, perdido y él me halló. Cuando estaba derribado, con su mano me levantó. El vacío en mi ser fue llenado por su amor. Cuando estaba quebrantado, con su gracia me restauró. Me tomaste en tus hombros, pude descansar. Me limpiaste con tu sangre, me inundó tu paz. Eres fuerza en debilidad, mi torre fuerte, mi roca eterna. Eres luz en la oscuridad, mi esperanza está en ti, solo en ti, mi Dios. De tu casa me alejé, olvidé quién era yo. Como un barco a la deriva me encontraba sin dirección. Tu amor me alcanzó
Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a una reunión de predicación donde vamos a exponerla mediante la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Como siempre acostumbramos a hacer, nos dirigimos primeramente a Dios en oración para que Él pueda guiarnos en toda esta exposición. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por un día más en que podemos abrir tu palabra para hablar acerca del Evangelio. Este mensaje tan precioso que llegó a nuestras vidas, queremos en este día, en esta ocasión, que sea la situación de aquellas personas que aún no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra y dejamos el fruto de esto en tus benditas manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como siempre solemos decir, muchos de ustedes ya sabrán y de memoria la definición de evangelio, que evangelio es buenas nuevas de Dios para salvación. El evangelio es un mensaje y es un mensaje que tiene un emitente. El evangelio es un mensaje que nace en Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos pendientes de recibir algún mensaje? En un momento el medio tecnológico era el correo. Y hoy sabemos que la tecnología ha puesto a nuestro alcance un montón de medios por los que podemos llegar a recibir un mensaje. Y siempre estamos pendientes de recibir un mensaje. Y nosotros lo que hacemos a la hora de consultarlos, de abrirlos, es clasificarlos según su importancia, según su prioridad, de acuerdo a un criterio personal que cada uno tiene, de modo que cuando uno toma su celu, su correo, va barriendo con aquellos mensajes que han llegado a su buzón. Pero también dentro de los mensajes tenemos aquellos spam, que los spam son los correos no deseados. Así que no sé en cuanto a la apreciación del Evangelio qué sentido tenemos cada uno de nosotros, qué sentir tiene cada uno de nosotros, si está dentro de los mensajes deseados o no. Dios quiera que el Evangelio sea un mensaje que puedas apreciar en este momento, que tengas un oído dispuesto a poder escucharlo, porque hay un Dios que quiere hablarnos, un Dios que siempre quiso hablar a toda la humanidad, un Dios que, como dice su palabra en el libro de los Hebreos, habiendo hablado de muchas formas a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado mediante su Hijo, mediante Jesucristo. Desde allí, desde el momento en que el hombre cayó por decisión propia, por pecado propio, en el Edén, Dios le buscaba, Dios lo llamaba. Ahí estaba aquel mensaje para volver a tener sintonía con su criatura. Sin embargo, el hombre se escondía porque entendía que había pecado. Hoy Dios sigue buscando a las personas y lo hace mediante la voz del Evangelio. Para muchos el Evangelio es como, déjenmelo decir así, como una piedra en el zapato, ¿no? Es algo que molesta, porque en el Evangelio hay exhortación, hay amonestación, hay advertencia. Pero para otros el Evangelio significa una oportunidad mediante la cual Dios nos dirige a la decisión de ponernos tal y como somos en sus manos, porque Él puede perdonarnos, Él puede redimirnos, puede cambiarnos, porque Él ya hizo la obra preciosa mediante el Señor Jesús, nuestro Salvador, en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados puedan ser perdonados si así lo decidimos y si así se lo pedimos a Él. Así que vamos a ver algo en la palabra de Dios que tiene que ver con esto, con este mensaje de Dios, que una vez más vamos a volver a estudiar. Hay un viejo proverbio, un proverbio de la Biblia, que nos habla de que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Y otro proverbio paralelo, unos capítulos más adelante, dice prácticamente lo mismo: el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y llevan el daño. Así que Dios quiera que seas como estas personas que son avisadas, porque el Evangelio avisa.
A muchos el Evangelio les molesta, pero para otros es gratificante porque les avisa. Yo pienso que es algo grato para una persona que otro nos esté avisando acerca de un peligro, porque en el Evangelio de Dios encontramos estas aristas, las aristas del amor de Dios, las aristas de su ocupación por nosotros, su preocupación, su llamado, pero también la advertencia acerca de la ira de Dios. Alguien que nos habla mucho del Evangelio de Dios es aquel que fue alcanzado por el Evangelio, el apóstol Pablo. Y él, cuando tiene que escribir a los romanos, a un lugar donde él todavía no se había dirigido y quería ir allí, ya en su primer capítulo nos deja un montón de veces expresiones relacionadas con el tema del Evangelio. En primer lugar, dice la palabra de Dios que el Evangelio es de Dios. En el primer versículo de esa carta, el apóstol escribe diciendo: el Evangelio es de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así que si hay algo que decir acerca del Evangelio precioso de Dios, es que es de Dios. Y esto nos lleva ni más ni menos a pensar en la fuente y el modelo del Evangelio, en que la fuente es Dios y el modelo de Evangelio que predicamos nosotros es de Dios. Ni más ni menos que eso. Puede haber evangelio de hombre en el sentido de que se ocupe este valioso lugar en el cual nosotros decimos la predicación del evangelio, para hablar de otras cosas, de temas de actualidad, de temas que entretienen, de temas de curiosidad, pero cuando uno tiene que predicar el evangelio, tiene que predicar el evangelio de Dios, y Él es la fuente y el modelo del evangelio. El escritor a los romanos sigue avanzando en ese capítulo y llega al versículo 9 y ya nos habla ahí del evangelio de su Hijo, o sea, del evangelio de Cristo, otra de las alternativas para el nombre del evangelio. Es de Dios, pero también es de su Hijo, porque su Hijo es el centro de la historia del evangelio. Es la persona preciosa mediante la cual Dios hizo la obra para que el Evangelio pueda ser predicado, pueda ser transmitido, pueda llegar gratuitamente a cada uno de los oídos e instalarse en el corazón de las personas. El escritor sigue avanzando y ya no solo nos habla del Evangelio de Dios, del Evangelio de su Hijo, sino que nos habla de una postura personal y dice: pronto estoy a anunciar el Evangelio. Esto significa que cuando él se encontró con el Evangelio, y sabemos que a él, al apóstol Pablo, la religión no le alcanzó, cuando él se encontró con el Evangelio, dice: pronto estoy a anunciar el Evangelio. Se dio cuenta que había algo superior al moralismo, superior a la vida religiosa, y él era un acérrimo cumplidor de la ley, porque era del grupo de los fariseos, y recordemos que en tiempo de Jesús, los fariseos eran los que le hacían más la contra al maestro que el resto de la sociedad. Así que, no obstante eso, dice: yo pronto estoy a anunciar el Evangelio. Y más adelante encontramos unos versículos que siempre mencionamos en este tipo de reuniones, y donde él avanza en esa postura personal en cuanto al Evangelio, y ahora va a decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio no solamente te convence y te lleva a los pies de Dios y a los pies de la cruz de Cristo para dejar allí tus pecados y tu antigua vida, sino que también te convence para que te identifiques con Él, de modo que uno no debe sentir vergüenza al decir soy cristiano o al anunciar el mensaje del Evangelio. Es precioso ver también que en este mismo versículo, en el 16 que estamos comentando en este momento, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No solo hay una plena identificación del apóstol con el Evangelio, sino un convencimiento en anunciar que mediante el Evangelio está la salvación.
Y ese es el efecto trascendente que más podemos anhelar los mortales, sabiendo que todo lo que aquí termina, un día va a continuar. Y qué mejor habernos aferrado al mensaje del Evangelio para asirnos de una eternidad junto a Dios, porque mediante el Evangelio nos llegó la buena noticia de salvación mediante la obra de Cristo. Es precioso ver cómo esta identificación y este efecto trascendente, ahora dice en el versículo 17, va a pasar a hablar porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora pasa el expositor del Evangelio a contarnos que en el Evangelio está la justicia de Dios. En el Evangelio está el justo juicio de Dios, como va a hablar en el siguiente capítulo. Y estos son dos temas fundamentales que tenemos que entenderlos a la luz de la palabra de Dios y a la luz del concepto divino. No podemos dejar o tratar de entender justicia y juicio bajo el concepto que nosotros tenemos de justicia y de juicio, porque sabemos que en este mundo tanto la justicia como el juicio fallan y pueden ir hacia un lado, hacia otro, favorecer a quien no deben favorecer y no maltratar al que la ley debería maltratar por no haberla cumplido. Así que el Evangelio nos presenta la justicia de Dios y nos presenta el justo juicio de Dios. Y es precioso este versículo, vamos a leerlo nuevamente, dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y usted podrá decir, ¿qué justicia y qué juicio hay en esa porción que acabamos de leer? Saben ustedes, esta cita que acabamos de leer es un principio que el apóstol Pablo toma de un antiguo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es el libro de Habacuc, y en su segundo capítulo nos dice allí en el verso 4, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y eso es lo que también proclama el Evangelio. La justicia delante de Dios es por fe. ¿Y qué había pasado allí en los días de Habacuc? El Señor, usando de su profeta, quiere transmitirle al pueblo, mediante una visión escrita en tablas, Dios elige y le dice a Habacuc, mira, lo que yo te muestra en visión, vos lo tenés que escribir en tabla, para que el que pase corriendo lo pueda ver y transmitirlo a los demás. E inmediatamente surge allí ese versículo, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué significa aquí que el justo va a vivir por su fe? Significa ni más ni menos que la persona que iba a descansar plenamente en el anuncio de Dios iba a poder ser justa e iba a poder disfrutar de aquella bendición que el Señor anunciaba. Pero estaba la otra, la que su alma no era recta y se enorgullecía pensando lo que ella quería respecto de los anuncios de Dios. Y Dios deja muy claro, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Metiendo este concepto en el tema del Evangelio que estamos viendo, para muchos la justicia pasa por el lado de la obra personal, por el lado de ser una buena persona, por el lado de ser un buen individuo, y se olvidan del Evangelio de Dios. Sin embargo, Dios sigue diciendo, el justo por la fe vivirá. Pero hay quien se enaltece, quien se enorgullece y quien se ensoberbece pretendiendo la salvación o la justificación mediante su propio criterio. Y Dios no quiere eso. Dios dice, el justo por su fe vivirá. En el Evangelio las cosas de Dios son por la fe. La justificación es por la fe. Miren, esto que estamos comentando ahora es un tema muy delicado que está muy explicado en la palabra de Dios. El mismo escritor, pero dirigiéndose a otro grupo, a los Gálatas, le dice que por la ley ninguno se justifica con Dios.
Y esto es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y vuelve a meter el mismo pasaje viejo, ese antiguo de la Escritura, del libro de Habacuc. Dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, a veces nosotros nos creemos hábiles porque somos más sabios que el consejo que recibimos y tomamos algunos atajos y llegamos a supuestamente a buenos destinos, como nos pasa a veces con el GPS. Vieron que a veces nosotros tenemos la geografía del lugar por donde nos conducimos y el GPS nos manda por una calle, por un lugar, pero nosotros conocemos un atajo y como sabemos más que el GPS y llegamos donde queremos, no habiendo seguido la instrucción del GPS, y nos creemos que somos sabios. Pero ojo con las cosas de Dios, porque si nosotros permanecemos por el lado del moralismo, por el lado de la religiosidad, no vamos a poder ser justificados. El escritor a los Gálatas también dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Yo quiero decirte que el Evangelio nos avisa con toda anticipación, con toda antelación, que si vamos por el camino de las buenas obras y del ser buenas personas, eso no alcanza para nuestra justificación, porque también el escritor del libro de Santiago agrega a esto que estamos diciendo, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Así que si yo desprecio la gracia de Dios, que es simplemente por fe, aceptando y confiando en una obra que Dios ya hizo para mi salvación, si yo desprecio eso y me quiero aferrar al hecho de ser un moralista, un religioso, una buena persona, es como que mi seguridad está dependiendo de una larga cadena. En comparación con esto que dice, cualquiera que guarda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Si yo estoy pendiente de esa cadena, ningún eslabón de esa cadena se puede romper. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay pecado alguno que yo pueda cometer, porque el primer desvío, el primer pecado que yo cometa ya me deja incompetente para el resto de los puntos que aparentemente estoy obedeciendo. Y es clara esta escritura, dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Y nosotros sabemos que en algo, en que por lo menos en alguna cosa en la vida hemos fallado. Y ahí ya se cortó la cadena. Y un eslabón roto implica la desconexión, implica esa pérdida, en este caso la pérdida de vida, ¿no? Implica la condenación. Así que es totalmente imprudente, totalmente incoherente que nos arriesguemos a depender de nuestra religiosidad, de nuestras buenas obras. Pero dice más el escritor a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Qué suerte que por encima de la ley esté la obra de Cristo y que la palabra de Dios diga, Cristo nos sacó de ahí, nos sacó de esa carga. Nadie podía cumplir con no pecar. Todos pecamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Y este por nosotros nos lleva también a un antiguo pasaje de la Biblia que está en Isaías 53, donde nos recuerda el profeta allí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros. Ese pecado que hizo que el eslabón se rompiera y que quedáramos fuera de nuestra vida eterna, el Señor nos libra de esa carga. Dice, no, olvídense de esto, olvídense de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué precioso que es el mensaje del Evangelio, un mensaje que hoy comenzamos hablando del mensaje y decíamos, bueno, a veces lo tratamos como un spam, como un correo no deseado, con un mensaje, bueno, primero leo todo lo demás y a lo último leo este mensaje. Sin embargo, es lo primero que en la vida tenemos que tener en cuenta para que en el futuro nuestra vida sea vida eterna junto a Dios. Ahora, como hoy dijimos, el Evangelio nos habla del justo
juicio de Dios. Y a veces esto suena a amenaza. Suena a que si usted no quiere creer lo que le estamos diciendo, le va a pasar tal cosa. Pero en realidad, yo cuando pensaba en el tema de las amenazas, la amenaza es una herramienta que uno utiliza cuando no tiene la posibilidad de convencer a otra persona con una verdad. Pero en este caso, mediante la palabra de Dios, estamos llegando a su vida y a su corazón, y Dios es el que convence mediante el argumento bíblico. No hace falta una amenaza. No hace falta decir, si no crees te vas al infierno, si bien es cierto, porque la palabra lo dice. Yo quiero que veas en esto también, y en el último versículo que pienso leer en este comentario, en el segundo capítulo de Romanos, dice Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una vez más, nos confronta a que va a haber un justo juicio de Dios y culmina la palabra diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero fíjate que acá no hay amenaza. Acá hay una transmisión de una realidad que va a experimentar todo aquel que rechaza la gracia de Dios. Porque más que amenaza, hay amor en todo lo que yo leo. Dice la palabra de Dios, hay benignidad, hay paciencia y hay longanimidad de Dios para comunicarte mediante el Evangelio la oportunidad de salvación. Que si vos rechazás o usted rechaza, va a enfrentarse al justo y verdadero juicio de Dios. Y en otro lado del texto, y no tenemos tiempo para comentarlo, nos habla de que el justo juicio de Dios es según verdad. Y nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de juicios en nuestra sociedad, en nuestros días. Sabemos que los juicios son según intereses, según el que tiene el bolsillo más grande, según con quién está la ley, según a quién conoce tal o cual, y según todo eso resulta la sentencia de tal o cual juicio. Pero no nos olvidemos que cuando la Escritura nos habla del juicio de Dios, nos habla del justo juicio de Dios y nos habla del juicio de Dios según verdad, donde no va a haber mentira, donde no va a haber dinero de por medio, donde cara a cara va a estar Dios con cada una de sus criaturas. Si usted se acobija bajo la sombra del mensaje del Evangelio, va a poder pasar por ese tiempo de la ira de Dios justificado en Cristo Jesús. Y no lo va a alcanzar la ira de Dios. Pero aquellos que no han aprovechado este momento de benignidad, de paciencia de Dios para con nosotros, anunciándonos el Evangelio y mediante el Evangelio el perdón de nuestros pecados, aquellos algún día enfrentarán el justo juicio de Dios según verdad. Y culmina el texto diciendo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que contenciosamente no obedecieron a la verdad, sino que obedecieron a la injusticia. Así que este mensaje que siempre solemos dar e insistimos que el Evangelio es un mensaje de buena nueva, tiene una parte de bondad, una parte linda cuando hablamos del amor de Dios, de su benignidad, de su espera, pero tiene una consecuencia cuando se desoye toda esa parte favorable a nosotros, que es que si rechazamos la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento de nuestros pecados, enfrentaremos el justo juicio de Dios. Así que este tiempo nos haya servido para escuchar la voz de Dios hablando a nuestras almas. Tal vez lo hemos hecho en una forma más teológica que otras veces, más doctrinal que otras veces, pero es
el evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Un evangelio que es un mensaje que llega a nuestras vidas. Así que no despreciemos este mensaje que es de amor, es de benignidad y es de paciencia hacia nosotros. Pero que si no respondemos a Dios aceptándole, porque allí él ya proveyó para el pago de nuestros pecados, si no respondemos aceptando a Cristo como nuestro Salvador, lejos vamos a poder estar de ser justos, de ser justificados delante de Dios, porque habremos perdido esa oportunidad de ser salvos por medio del poder del Evangelio. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Dios y Padre Celestial, porque el Evangelio es sencillo, es claro, es profundo y nos marca que hay perdón de pecados a través de la obra que el Señor Jesús ha podido hacer para cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu esté obrando para que cada alma, cada corazón esté reflexionando ante la posibilidad de llevar la carga de sus pecados a la espalda de Jesucristo, porque allí en aquella cruz, Señor, fueron cargados cada uno de nuestros pecados. Que nos desanimemos en cuanto a hacer obras personales para nuestra justificación, porque eso nunca nos va a alcanzar. Que no despreciemos la gracia de Dios. Que esto sea lo que cada persona haya podido entender en este momento y dejamos a cada persona en tus manos para que la bendición, Señor, sea derramada en cada uno de los corazones, en cada uno de los hogares, y que aquellos que aún no han decidido por Cristo Jesús puedan estar reflexionando en este momento a través de lo que hemos leído en tu palabra en esta noche. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos que han presenciado una vez más una reunión de predicación, les agradecemos por haber dedicado este tiempo y deseamos que la palabra de Dios vaya haciendo el trabajo en cada una de sus vidas para que cuando sea el momento usted se aferre al beneficio del perdón de los pecados que solamente es por medio de Cristo. La obra ya está hecha, Él ya hizo todo, simplemente tenemos que creer y venir cada uno personalmente a los pies de la cruz a pedir perdón por nuestros pecados. Hágalo en este día, inclínese en el lugar donde está, en el silencio de su corazón, proclame por el perdón de Dios y Dios le garantiza que mediante la obra de Cristo usted va a obtener el perdón de sus pecados. Muy buenas noches.